Y te decíamos al comienzo del programa que lo habíamos invitado al contador Sergio Graneto, quien es concejal, fue secretario de Hacienda de la Municipalidad, y si hay alguien que está preparado para hablar de presupuesto es precisamente Sergio Graneto, porque además de ser concejal es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Consejo Deliberante Local. Sergio, gracias por venir en principio. Buen día a toda la audiencia y bueno, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, a ver, en líneas generales, un proyecto de presupuesto, la actual administración lo que hace es ni más ni menos que cumplir con la normativa vigente, digamos, o sea, ajustarse a derecho a la normativa, y la normativa indica que por más que se esté yendo, tiene que presentar en un tiempo perentorio el presupuesto para el ejercicio 2024, que no deja de ser eso, un presupuesto, digamos, algo que supuestamente va a ingresar y al mismo tiempo se va a erogar de las arcas municipales. En líneas generales, ¿qué es lo que contempla? Si contempla algún tipo de perfil de inversión. En líneas generales, ¿qué es lo que contiene este proyecto de presupuesto? Que, insisto, ¿no? Me parece que hasta, quizás quede para el análisis de la futura composición del Consejo Deliberante. Sí, bueno, en principio, ratificar esto que decís en términos del cumplimiento de los plazos. Se ha cumplido con el plazo como correspondía de ingreso del presupuesto, como se viene haciendo en todos estos últimos años de manera adecuada. Yo lo que planteo siempre es una convocatoria a una comisión amplia, por más que tenemos esta comisión del análisis del presupuesto, que la integramos 7 concejales. Siempre planteo de hacer una comisión ampliada, es decir, que vengan los 15 concejales con sus asesores, con todo. Normalmente invitamos al secretario de Hacienda y a su equipo, y agenda abierta, vamos a decir, en el sentido de que cada uno se saque sus dudas, sus inquietudes. Bueno, así lo he planteado estos 4 años y no creo que sea la excepción este. Después, otra cuestión importante, por ahí cuando la gente escucha el presupuesto, ¿no? ¿Qué es eso que se está discutiendo, esos cuadros, esas cosas con números? Bueno, en realidad es muy importante para la realidad del funcionamiento de todo lo que es la ciudad y el municipio. Cuando uno ve los camiones, cuando ve la recolección de residuos, cuando ve el funcionamiento de las distintas áreas y los distintos servicios, bueno, todo eso está mediado por los recursos y por el gasto público que hace el Estado municipal a través del pago de salarios, de la inversión, del pago a una empresa para que haga una obra. Bueno, todo eso está ahí, y por eso es muy importante esta discusión, este debate, para ponerlo en valor en términos de qué representa. Es algo muy importante para la vida de la ciudad, sucede una vez al año y este es el momento, ¿no? En ese marco, el presupuesto que se ha presentado yo lo interpreto como una continuidad de la gestión del intendente Val. Creo que ayer en la sesión hice un poco una comparativa entre el 2019 y este presupuesto que se proyecta, es decir, como una especie de antes y después del paso de esta gestión municipal actual. Y me parece que la comparativa es muy relevante, muy marcada, ¿no? En distintos análisis que uno puede hacer desde el punto de vista de las finanzas públicas hay elementos relevantes. El primero, en términos del resultado, se pasa de un 2019 ya ejecutado, esto es la cuenta general que firma la contaduría del municipio como informe, se pasa de un resultado financiero negativo del 10% de lo que son los recursos habituales del municipio a un 10% positivo de lo que son los recursos habituales del municipio. O sea que más allá de la coincidencia numérica, que justo es menos 10 a 10, son 20 la brecha. Es bastante relevante, ¿no? Lo otro interesante es a qué se destina ese resultado positivo, ¿no? Y se destina a seguir desendeudando, en la proyección que se hace, a seguir pagando deudas que tiene el municipio, y ahí ha habido un fuerte desendeudamiento. Si uno toma la deuda consolidada que tenía el municipio en el 2019 y la compara con la que hay en este momento, se ha pasado de un 12% de los recursos del municipio habituales, recursos corrientes, a un 3%. O sea que eso es bastante marcada también la disminución, considerando que a esta fecha que estamos ya está totalmente cancelado el préstamo que se había tomado con el Banco Versa al inicio de la gestión para la compra de equipamiento. La gestión actual hizo una compra muy importante de camiones, de equipamiento, que permitió revertir el estado de situación del tema de la recolección.
Y ese préstamo se comprometió, yo creo que una sana medida, que en octubre del 23 se iba a cerrar. Es decir, nosotros cuando autorizamos el endeudamiento, en aquel momento en el Consejo Deliberante, la previsión era octubre 23 se termina de cancelar. Bueno, efectivamente, yo ayer tomé contacto con la contaduría, pregunté cómo estaba este estado, me emitieron un informe correspondiente y esta deuda está totalmente saldada. Entonces, bueno, otro elemento positivo. Y por último, me parece importante la partida que tiene que ver con la obra pública, que ha sido, creo, valorado por la ciudadanía. Ahí lo primero que surge es la cuantía. Hay un 45% del gasto que está destinado a la obra en la ciudad. Y ahí sale un dato importante también, que es el financiamiento nacional y provincial destinado al municipio. Representa un 20% de los recursos del municipio, con lo cual es muy importante el horizonte que tengamos hacia futuro para que ninguna de esas obras, que son algunas muy relevantes y que están en este momento en obra, no se vea paralizada, no se vea obstaculizada. Así que bueno, esto es un poco como a grandes rasgos, me parece, elementos salientes que ayer también lo marqué en la sesión. Hay un par de datos que me resultan ciertamente interesantes. Esto del 12%, para que lo entiendan doña Rosa y don Jorge, que está del otro lado. Si usted debía 100 pesos hace 4 años atrás, tenía 100 pesos, de esos 100 pesos debía 12, hoy tiene esos 100 pesos y debe 3. Digo, ¿cómo se logra eso? Sobre todo teniendo en cuenta, yo hace un par de días hablé con el intendente Val y le preguntaba qué hubiera sido de la gestión si no hubiera coexistido, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que es un dato que nunca usó la administración municipal como un justificativo para no hacer. Y me dijo que siguieron haciendo cosas que se empiezan a ver recién ahora. Digo, pero ¿cómo se logró ese equilibrio, ese desendeudamiento? ¿Cómo se llegaron a estas cifras de pasar de un 10 negativo a un 10 positivo, teniendo en cuenta que hubo además una parálisis durante estos 4 años? Porque estamos hablando como punto de partida y el punto final de la administración. Sí, yo creo que hay varias cositas que suman a esa respuesta general. Es decir, yo no lo interpreto como una sola cosa. Una cuestión, a mi entender, muy positiva fue el interesante nivel de presentación de proyectos de obras en nación y en provincia. O sea, gestión, básicamente. Gestión, y esto gestión, cuando uno dice un proyecto no es una idea, no es tengo la idea de hacer el entubamiento o la obra tal, o hacer el arroyo La Vieja, la obra que está ahí a la vista, ¿no? Bueno, hacer eso, que te lo autoricen, que te den el financiamiento, lo mismo las obras en materia vial, que son muy importantes. Bueno, no es tengo la idea de, sino tenés que presentar un proyecto que tiene un montón de requisitos en términos administrativos, técnicos, burocráticos, en el buen sentido. Bueno, de eso hubo, yo creo, realmente cuesta mucho tener eso en el Estado municipal y tenerlo al día y tenerlo muy presentado. Bueno, que eso que se hizo una buena gestión, y eso da como resultado que cuando vos vas a la provincia y vas a la nación con los financiamientos, ya con los proyectos, el financiamiento de eso probablemente tenés una buena receptividad y empieza a haber obras que para la escala municipal, porque esto es interesante, ¿no? Las obras que se están haciendo para lo que es el presupuesto municipal son muy importantes. Sí, claro. Bueno, entonces ha salido financiamiento en obras importantes, creo que muy bueno. Y después hay una serie de acciones puntuales, como tiene que ver con el control del gasto en combustible, el gasto en camiones, el gasto en repuestos. La optimización de los recursos. La optimización de un montón de pequeños ahorros que vos vas haciendo y que eso, bueno, va repercutiendo. El hecho que vos hayas hecho esta operación de endeudarte, comprar equipamiento nuevo, ponerlo a funcionar, y eso ya se empezó a ver de entrada la mejora, ¿no? En el primer año de gestión, permitió revertir el estado de situación de los servicios. ¿Te acordás que teníamos 20 días sin juntar la basura? Sí. Creo como un hecho que la ciudadanía hoy lo destaca, la limpieza, el orden de este tema. Así que bueno, creo que es una suma de esas cuestiones de la administración que van dando un resultado positivo y que se ven reflejadas en esto que te decía, ¿no? Y después creo que es el resultado justamente de muchas pequeñas acciones que se van organizando en este plano. Uh-huh. El otro día cuando conversaba, y vuelvo a hacer referencia a esto, digo porque me parece que me va a conducir a la pregunta, en definitiva.
Digo, el otro día cuando conversaba con el intendente Val, yo le señalaba que bueno, yo había sido crítico en algunos aspectos de la gestión, pero con algún fundamento porque tenía una visión distinta del desarrollo estratégico de la ciudad. A ver, yo soy un cuatro de copas para el común del paranaense, digamos, pero bueno, por allí uno tiene prioridades que a lo mejor la política no alcanza a ver, pero le reconocía, digamos, que lo que se propuso lo hizo. Y hay algo que creo que es para destacar. Digo, vos formaste parte de dos gestiones, ¿no? La gestión de Blanca Osuna y de esta. Blanca Osuna como secretario de Hacienda, también con un proceso de ordenamiento territorial que era mucho más complejo porque el punto de partida incluso era peor que el de Barisco quizás. Digo, y se llega a un lugar de transición no traumático. Digo, un Estado que continúa a pesar de que ya termina una gestión, ¿no? Es decir, ¿cómo se vive este tiempo? Digo, porque yo creo que hasta me parece que la sociedad en el conjunto, no sé si valora esto que está sucediendo. Tuvimos transiciones como la de Solana Saalle con 8 meses sin juntar la basura. Recién mencionabas vos que la de Barisco a Val, algo similar. Digo, ¿cómo se vive desde la función esto? ¿O cómo se llegó a este punto? ¿Cómo se logra? Bueno, yo decía ayer en la sesión que es importante cuidar esto. Es importante cuidarlo. Yo lo que sentí del traspaso... política? ¿Perdón? ¿Hay madurez política? Bueno, creo que primero hay una mirada que se planteó originalmente de continuidad con algunos ajustes o con algunas cuestiones a corregir o a profundizar en algunos temas, que lo planteó la intendenta electa en su propuesta. Y que tiene que ver con eso, justamente, se planteó una continuidad de lo que se venía haciendo. O sea que sería lógico que el presupuesto y que un montón de cuestiones que tienen que ver con la forma de hacer continúen y que seguramente en algunos temas se vaya a hacer algunas modificaciones, ajustes o profundizar. Y eso también tiene que ver con el presupuesto. Yo estimo seguramente que la aprobación de este presupuesto, más allá que podamos hacer todo el camino de debate y de análisis, probablemente la aprobación la haga el nuevo cuerpo legislativo asumido. Esto es una definición que todavía no está tomada o por lo menos yo no la dispongo, pero es lógico que pueda ser así, porque puede haber alguna modificación orgánica o alguna cuestión que amerite que justamente el presupuesto tome esa forma. Así que yo lo interpreto como positivo, animo a cuidar esto, firmé un proyecto que está todavía en análisis de empezar a poner algunas reglas fiscales. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, cuando entregamos una situación sumamente positiva en el 2015, que la gestión y quien ejerció la Secretaría de Hacienda durante 4 años después, que nunca había aparecido una explicación en ningún lado, bueno, ¿qué se hizo con eso que se había ido avanzando, ¿no? Y creo que hubo un retroceso marcadísimo, lo justifiqué ampliamente en el Consejo Deliberante con papeles en la mano, y nunca nadie me lo contestó a eso, así que todavía sigue sin respuesta, está esperando respuesta. Bueno, ojalá que eso se cuide, digo, me parece que costó mucho, y no es que le costó a una gestión, nos cuesta a todos los paranaenses estas pérdidas de tiempo, en definitiva. Así que ojalá que todas estas obras sigan en marcha, ojalá que se siga avanzando a un ritmo potente. Esto, cuando se habla de la obra pública, también transfiere a la actividad económica, también genera empleo, estos procesos en el turismo, instalar un destino, por ejemplo, que Paraná hoy es octavo a nivel nacional como ciudad, como destino del turismo de reuniones y de convenciones. Es un lugar que se está empezando a instalar como un lugar para hacer congresos, para que vengan, los colegios profesionales, los eventos académicos, deportivos. Se empieza a instalar. ¿Por qué? Porque está cerca de Buenos Aires, de las grandes ciudades. Y bueno, eso lleva muchísimo trabajo instalar eso. Entonces, no retroceder, que el Empatur no esté desfinanciado, por ejemplo, situación que estaba, esa era con la que se asumió en el 2019, ¿no? Que todos dicen, qué lindo el Empatur, qué bueno la cuestión de turismo, sí, pero estaba desfinanciado. Qué bueno que se retomó el presupuesto participativo, sí, porque estaba paralizado. Sí. Bueno, todo esto que se logra... De hecho, no se ejecutaron obras que estaban aprobadas y con presupuesto. Exactamente, entonces digo, que hoy eso se haya reactivado y fue
lo charlamos en su momento con el intendente Val en el momento del 2019 de la campaña, lo planteamos, se tomó, se retomó, yo participé presentando la ordenanza para hacer una reingeniería financiera para poder retomar eso, porque habían cobrado la tasa y nunca habían ejecutado la plata que se tenía que hacer en las obras. La Plaza del Bombero, que hoy pasás y está hermosa, realmente está, vos pasás cualquier tarde y está llena de estudiantes, de gente disfrutándola. De hecho, hoy hay una jornada en ese sentido, en esa plaza. Bueno, era una obra del presupuesto participativo, votada por los vecinos. Todo. Bueno, eso se retomó y me parece en síntesis importante cuidar eso, no retroceder y avanzar sobre los temas que efectivamente se plantea que hay que mejorar, que optimizar, que encontrarle alguna otra vuelta. Algunos de esos temas, ¿te acordás que los planteamos en su momento cuando vos me invitaste en el momento de que teníamos la etapa interna? Sí, sí, sí. Y creo que siguen estando y que seguramente se le va a poner cabeza y cuerpo a esas cuestiones, ¿no? Proyecto de presupuesto viene acompañado de tributaria. Hasta el momento no entró la tributaria, la estamos esperando, no tiene un plazo, así como el presupuesto tiene un plazo legal, la tributaria no, pero es lógico que se traten juntas porque el financiamiento que vos tenés previsto, yo lo decía ayer, vamos a avanzar en la etapa de saber más del presupuesto y de poder preguntar y conocer, pero naturalmente la aprobación debe darse en conjunto porque tiene esa lógica, ¿no? Sí, no apareció todavía. Todavía no llegó. Bueno, esperaremos hasta el Normalmente lunes. es una norma que es mucho más compleja, tiene a veces sus tiempos y más, todo este proceso también de discusión puede estar a la espera de alguna definición ahí que pueda ser importante. Se está debatiendo la posibilidad de un fondo para la economía del conocimiento, que fue un proyecto que también está en análisis todavía en el Consejo. Así que bueno, esas definiciones todavía están ahí en estos tiempos a darse, ¿no? Hago esta pregunta por obvias razones, digamos. Los recursos propios que el municipio ejecuta surgen de justamente la política tributaria que aplica. Se lo explico a Doña Rosa y don Jorge, no porque estoy pidiendo que aumenten los impuestos, sino porque es algo absolutamente natural. Igual me atrevo a pensar de que hay una continuidad, por lo que veo en el presupuesto, que hay una continuidad de la lógica que se ha venido dando, no veo se va a mover mucho más. No veo, no quiere decir que no ocurra. La última pregunta, para ir cerrando, digo... desde el 2019 a esta parte, ¿cuánto se ha incrementado o disminuido la planta de personal? Bueno, primero hubo una disminución en el presupuesto, se establece la cantidad de cupos, o sea, la cantidad de sillitas o lugares, vamos a decir. Sí. Hubo una reducción en el año 21 a 22, primero 19 a 20, después 21 a 22. Y 22-23 se me ha mantenido similar y ahora hay una reducción de 100 lugares en la planta permanente, según pude ver en los cuadros. La planta permanente pasa de 4.600 a 4.500. Ese es un poco el comportamiento que viene teniendo. Que no significa que sean todos los empleados municipales, porque hay otras modalidades. No, tenés contratos de servicios previstos en cantidad de cupos, por 600, 170 políticos y 100 adscriptos. Eso es la totalidad de la posibilidad. Sí, porque lo que no está ahí no se puede liquidar el haber, así que eso es clave en el orden, digamos. Bueno, en principio, agradecerte que hayas venido hasta acá, hasta el piso. Hay dos formas de hacer la nota. Es una distancia a través de Meet, otra es viniendo al piso. Creo que esta es mucho más jugosa porque se puede interactuar. Así que agradecerte que hayas venido. Y ¿dónde lo vamos a encontrar a Graneto después del 10? Mirá, en términos políticos, mi foco está puesto absolutamente ahora en que el domingo a la noche tengamos electo un presidente racional, que sepa de lo que está hablando y que no implique una situación de anarquía, de caos, de no saber qué va a pasar. Que para mí esto último lo representa el candidato Milei y me parece que a partir de que el domingo a la noche tengamos una situación racional con un montón de temas para ajustar, para corregir, pero me parece que en esto estamos todos en esta suerte de suspensión en el aire esperando que se resuelva esta tensión. Me parece que a partir de ahí hay otro contexto y en ese contexto analizaremos cuáles son las opciones posibles. Sí, el país espera
¿no? Tal cual, El tal cual. país Creo está que esperando. estamos todos en esta tensión y bueno, yo lo veo con mucha preocupación. Creo que en el debate, por lo menos para mí, quedó muy claro una postura de racionalidad y de, insisto, corregir un montón de cuestiones que me parece que está bueno plantear, pero no un salto al vacío total, ¿no? Por haber venido, gracias. Gracias a vos.